Bien, continuando con el capítulo de biología, que es el niveles de organización de los seres vivos, ya lo hemos visto y estábamos hablando esto anteriormente, ¿ya? Entonces aquí solamente va a ser un recordar y dar algunas apreciaciones adicionales porque ya lo hemos visto de alguna forma, ¿ya? Entonces todo este es el conjunto de niveles, ¿ya? Internamente, no es que sean tantos niveles, simplemente que dentro de un nivel hay otro y otro y otro y otro. Entonces tenemos tres niveles, nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel químico, ¿ya? Vamos a ver al átomo. Básicamente el átomo, ¿ok? Básicamente el átomo. Y dentro de él vamos a ver ciertas estructuras. Entonces, principalmente, aquí vamos a hablar de bioelementos, ¿ya? Entonces, yo hablaba en algún momento de qué elementos son importantes. Por ejemplo, tienes el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que es el grupo Chon, que son importantes para nuestro organismo porque son indispensables. Por eso que en algún momento le llaman estos bioelementos primarios. En algún momento le llamaban solamente al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Después le agregaron, pues, vamos a ponerlo acá, ¿ya? El chom. No, chompiras no, choms. Pero pues le agregaron estos dos. Choms. ¿Ok? Fósforo y azufre. Ahora, en este caso, son indispensables porque forman las moléculas orgánicas sin principios inmediatos, que son los demás, ¿no? O sea, moléculas que vamos a ver, que son los glúcidos, lípidos, proteínas, ácido nucleico. O sea, es decir, que las moléculas que forman parte de los seres vivos. ¿Correcto? Los otros son los secundarios, porque están en un casi 0,9% del total, ¿ok? Perdón, apagué el audio sin querer queriendo, creo. Ya, claro, ellos van a tener carga, sí. Por ejemplo, tienes el sodio, porque van a formar iones, ¿ok? Tienes el potasio. Y ahí lo que más adelante vamos a ver en bioenergética, lo que se llama la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, van a formar iones. Ahora, luego también están los llamados oligoelementos. Por ejemplo, están magnesio, hierro, cobre, pues prácticamente son un 0,1%, ¿ya? Entonces, esto se estudian los bioelementos. Ahora, recordemos un momento solamente algunas características. Ten en cuenta, el grupo Chon, junto con el azufre y el fósforo, son los constituyentes básicos de la molécula de los seres vivos. El azufre forma parte de muchas proteínas y es el responsable de la activación catalítica de muchas enzimas. En este caso, el fósforo forma parte de muchas moléculas biológicas como los fosfolípidos, los ácidos nucleicos y el ATP, porque ahí están los enlaces que transfieren energía. Y además, como ya habíamos en algún momento explicado, también se forman fosfatos, porque aparecen en esqueletos, dientes, ¿ya? Principalmente. El caso del sodio, el potasio, inclusive acá podemos añadir el cloro, ¿ya? El cloro, son los responsables de la creación, como habíamos mencionado, de gradientes de membrana, indispensables e imprescindibles, obviamente, para la transmisión del impulso nervioso. Mantienen el equilibrio osmótico y neutralizan pues cargas de macromoléculas. También aprovechamos el tema, hablamos del calcio. El calcio pues participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y sobre todo en la transmisión del impulso nervioso. Por ejemplo, tenemos el carbonato de calcio que forma estructuras esqueléticas, ¿ya? El magnesio aparece en la molécula de la clorofila, ¿ya? Y actúa como una especie de catalizador en muchas reacciones químicas. El hierro, si hablamos de hierro, hablamos de anemia. Profe, ¿qué es eso? En este caso, es necesario para la hemoglobina. Entonces, los más pequeños son los más, en este caso, más propensos por el tema de la alimentación. No es que las demás personas no lo sean, porque la anemia te puede dar a cualquier edad, pero básicamente porque ellos están en desarrollo y es más fácil darse cuenta porque esto va a interrumpir ese desarrollo. Entonces es importante hacerse un descarte de anemia, ¿ya? Bueno, dice el cobalto, cobre, zinc, etcétera, cada uno tiene ciertas propiedades, que eso ya lo vamos a ver después, en un tema que se llama bioelementos,
Ya, entonces ya te hablábamos internamente, ya vamos a ver después qué enlace tienen, cómo se, ¿no? Claro. Ahora, entonces, estos son los bioelementos, los bioátomos. El otro son las biomoléculas, ¿ya? Hay biomoléculas energéticas, como están también las moléculas, perdón, inorgánicas y están las orgánicas, ¿ya? En las inorgánicas tenemos el agua, que es el compuesto más abundante. Ya, es importante el agua. Tenemos que por lo menos, hay una forma de calcular, dicen que hay que utilizar, ya en la próxima te voy a explicar. En un próximo capítulo vamos a ver ese tema. Según la edad, la masa corporal que uno tiene, la estatura, etcétera, para determinar la cantidad de agua que uno puede ingerir. Pero siempre nos recomiendan que un promedio, claro, va a depender también de la edad que tengamos, de 2 litros por lo menos, ¿no? O sea, ustedes que están en etapa de aprendizaje, se están preparando, entonces tienen que consumir agua siempre. Y ahora con el calor intenso que hace, ¿no? Por acá, por estos lares, entonces es importante el consumo de agua. Eso nos va a ayudar a no sofocarnos mucho, no te da, transpira, ¿no? Entonces va tu organismo a reaccionar y con las pocas reservas que puede tener, pues te vas a sentir débil, imagínate, ¿no? Te vas a ir a estudiar o vas a ir a la calle, vas al mercado, te demoras media hora, 1 hora, 2 horas, regresas. Inclusive aquellos que hemos salido alguna oportunidad hemos regresado y el tráfico, y imagínate, y el calor intenso en plena radiación solar intensa, pues nos agota bastante. Entonces, ese es el tema, ¿no? Importantísimo el agua, pues, por el porcentaje del peso corporal, porque origina ciertos líquidos corporales, sangre, orina, saliva, jugos gástricos, sudor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, estoy haciendo gasto de saliva. Y esa saliva me permite pronunciar. ¿Por qué? Imagínate que yo un día voy a caminar al desierto, porque una vez me fui a caminar a Ica, al desierto, y en algún momento pues se me secaba la boca y no podía hablar porque se me pegaba, pero horrible. Y importante el líquido, ¿no? ¿Correcto? Porque no se provee ya de ese líquido importantísimo, por sobre todo porque va a ayudar a producir estos líquidos. Otra característica es el solvente universal, participa en procesos, ya por ejemplo la fotosíntesis, y nos ayuda a regular la temperatura corporal, ya que absorbe el calor de alguna forma. Entonces, consumamos líquido, ya, líquido, 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 parece líquido. Otro es las sales minerales, ya que hablábamos del agua, como biomoléculas inorgánicas, también están las sales minerales. No es la sal de cocina necesariamente, sino estamos hablando de las estructuras y porque nuestro cuerpo, las sales van a estar disueltas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para un buen funcionamiento de la célula, porque es importante, como el calcio, para la contracción de los músculos. Sí, porque si no, te van a estar doliendo, te duelen los músculos, te duelen los brazos, las muñecas, etcétera. No puedes cargar el peso, o no, pues ahora no, pues si tú sufres de eso, wow, terrible. Pero más adelante, 40, 50, 60 años, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, tiene una deficiencia, por ejemplo, está con osteoporosis, tiene que controlarse bastante, y a veces las articulaciones le duele, tiene que hacerse algún tratamiento, etcétera, etcétera, porque si no, pues ese dolor va a ser muy intenso y no le va a dejar trabajar. El otro son los gases, los gases. No nos olvidemos las estructuras que te mencionaba, por ejemplo, las conchas de los moluscos, los huesos, forman esa estructura rígida, ¿no? Los gases, evidentemente, tenemos al oxígeno. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que hay una relación? Entonces, los seres vivos nos relacionamos, ¿ya? Entonces, al haber relación, cuando hablamos de relación, hablamos que de los seres vivos, como los seres humanos, nos relacionamos, evidentemente, con otros, y ahí tenemos el ambiente, entonces necesitamos de oxígeno. Importantísimo. ¿Ya? Tenemos el oxígeno utilizado en la respiración y el dióxido de carbono que es capturado por las plantas para la fotosíntesis, ¿ya? Luego las moléculas orgánicas, ellas contienen pues diferentes estructuras, principalmente van a formar enlaces covalentes, ¿ya? Ahí tenemos glúcidos, lípidas, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, etcétera. En el caso de los glúcidos, ¿ya? Los glúcidos tenemos que tener en cuenta que los glúcidos son compuestos ternarios de carbono, hidrógeno, oxígeno, conocidos como carbohidratos. Ya yo te menciono rápido porque esto ya lo vamos a ver en un tema que se llama biomoléculas orgánicas. Ya, entonces ahí está la glucosa, ya, la glucosa, estas son fuentes de energía, mayormente solubles en agua, ya, y predominan 3 elementos primarios que corresponden a la estructura general, carbono, hidrógeno, oxígeno. Por eso se dice ternario, ¿ok? Son fuentes de energía, como el almidón, por ejemplo, en las plantas y el glucógeno en animales, o tienen función estructural, como la celulosa, en el caso de la pared celular
de las plantas y la quitina, ¿ya? Y la quitina en la pared celular de los hongos y exoesqueleto de artrópodos, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué más? Ah, no te olvides, bueno, esto es de plantas, ya te estaba hablando, ¿no? Y esto es en el caso del glucógeno, que acumula músculo sin hígado porque es fuente o origen animal. ¿Ya? La quitina que ya te mencionaba, en este caso la quitina forma parte de la pared celular de hongos y exoesqueleto. Claro, a diferencia de la celulosa, que es el caso de la pared celular, pero de vegetales. Acá está la sacarosa, la glucosa, que es la molécula de excelencia y nos provee de fuente de energía. Los lípidos, bueno, lo que son las grasas, ¿ya? Entonces, ahora, no nos olvidemos, por ejemplo, bueno, hay más cosas por hablar de los glúcidos, pues ahí están los polisacáridos, por ejemplo, tienes el almidón, que ya te mencioné, esos son polisacáridos, el glucógeno, la celulosa y la quitina, esos son polisacáridos, ¿ok? Bueno, los lípidos también son ternarios porque está el carbono, hidrógeno, oxígeno, son insolubles en agua, porque carecen de carga parcial y son solubles en solventes orgánicos. Por ejemplo, la acetona, cloroformo, alcohol, benzina, ¿ok? Y son fuentes de energía, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos. Los triglicéridos, en este caso, son reserva alimenticia de los animales, o sea, como una especie de abrigo protector, ¿ok? Porque nos aísla de frío y calor excesivo. Los fosfolípidos, estructuras de membranas, las ceras incorporan estructuras para evitar la deshidratación, ¿ok? También son producidas por las abejas y sirven de alimento, claro. Entonces, aquí también tenemos el tema de las grasas saturadas e insaturadas. Por ejemplo, las grasas saturadas se encuentran en productos animales, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera, etcétera, etcétera, ¿ok? Al igual que los aceites como el de coco, palma, semilla de palma, etcétera, etcétera, ¿ok? No te pierdas que más adelante va a haber un tema que se llama alimentos, ¿ok? Ahí vamos a ver todo tipo de alimentos. Grasas saturadas, insaturadas. No te pierdas el capítulo de bioquímica. Proteínas. Las proteínas tienen varias propiedades, bueno, varias funciones. En este caso, está formado por aminoácidos, ¿ya? Y ahí tenemos, pues, que son considerados biomoléculas más importantes porque cumplen diferentes funciones, ¿ya? Función estructural, función de energía, función de defensa. Función de defensa porque forma anticuerpos, ¿ya? Hormonal, ¿no? De protección, sanguíneo, etcétera, porque van a transportar el oxígeno, estamos hablando de hemoglobina, forma estructuras como las garras, uñas, pelos, plumas, etcétera, porque está formado por queratina. La actina miocina para la contracción de los músculos y anticuerpos porque van a combatir bacterias o virus. Claro, se forman los anticuerpos, ahora que está, bueno, disculpen la palabra porque está de moda el tema de la pandemia, entonces un poco que hemos aprendido un poco sobre los anticuerpos, la formación de, la defensa de y nuestra defensa en este caso de nuestro sistema inmunológico. Las vitaminas son requeridas, muy importante, en muy pequeñas cantidades, no generan energía, pero sí son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Dónde lo encontramos? Frutas y verduras. Y finalmente los ácidos nucleicos para la transmisión de características hereditarias, y ahí tenemos el ADN y el ARN, ¿ok? Los cuales, bueno, principalmente vamos a hablar de ADN, ¿ya? Y forman los llamados genes, ¿ya? Los genes. Entonces, en resumen, nivel atómico, por un nivel biológico atómico están los átomos, moléculas, nivel macromolecular, porque hay varias moléculas grandes, ¿no? Y los niveles supramolecular, ¿correcto? Nuevo. Subatómico, inclusive no solamente dentro del átomo está pues protones, neutrones, van a estar quarks, mesones, neutrinos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? El nivel atómico, seguimos subiendo, nivel molecular, de la bioquímica, bioelementos, biomoléculas, nivel supramolecular, que son las asociaciones, por ejemplo, una membrana, un ribosoma. El nivel biológico está la célula, formación, tejido, órganos, sistemas y el individuo propiamente dicho. Claro, la célula es la expresión de vida más pequeña. Tenemos la célula, diferentes tipos de células, por eso somos un organismo pluricelular. Tejidos es la unión de, ¿ok? De células. Tejido nervioso, muscular. Los órganos
resulta de la organización de varios tejidos de funciones relacionadas para cumplir una función específica, por ejemplo, el cerebro, la médula espinal, el cerebelo, etc. Esto a su vez, como resultado de la asociación de varios órganos, está el sistema urinario, sistema nervioso, y esto forma una estructura, porque es el conjunto de sistemas que llevan a cabo funciones específicas. Por ejemplo, el organismo o individuo propiamente dicho. Por ejemplo, un ser humano, un gato, un rosal, etc. Entonces, ten en cuenta, nivel biológico, partimos de las células unicelulares, multi o pluricelulares, tejidos, ¿ya? Tejidos, desempeñan la misma función, un tejido epitelial, por ejemplo. Luego se conforman los órganos, porque se agrupan varios tejidos que trabajan coordinadamente para que el órgano realice una función. El corazón, el cerebro, hígado, etcétera, etcétera. Y es nivel sistémico, compuesto por aparatos y sistemas, como resultado de la agrupación de órganos compuestos por dos o más variedades de tejido. ¿Ya? Ese es el aparato. En cambio, el sistema resulta de la agrupación de órganos compuestos por una sola variedad de tejido. Por ejemplo, el sistema nervioso muscular. Esa es la gran diferencia entre aparato y sistema. Aparato, agrupación de órganos compuestos por dos o más variedades de tejidos. ¿Ya? Aparato digestivo, aparato cardiovascular, etc. En cambio, el sistema resulta de la agrupación de órganos compuestos por una sola variedad de tejido. Por ejemplo, el sistema nervioso, un solo tipo de tejido o el tejido muscular. Entonces, estamos hablando del sistema muscular, no es el aparato muscular, ¿ok? Cuidado con eso. Y el nivel ecológico, ya para terminar, el nivel ecológico, hablamos de la población, comunidad, ecosistema y biosfera. ¿Por qué es eso? La especie es el grupo de individuos y esto en su conjunto forman una población porque van a vivir en un lugar determinado. Ya, por ejemplo, la población de cebras del Parque Nacional de Costas de Marfil, o por ejemplo de la isla Ballesta, por ejemplo, ¿no? Las especies que habitan ahí. Una comunidad sería el conjunto de poblaciones que comparten el mismo espacio. Por ejemplo, acá hay cebras, búfalos, etcétera, etcétera. Entonces, comparten el mismo espacio, entonces forman una comunidad. Todos ellos un ecosistema, porque aquí incluye factores bióticos. Hablábamos biocinosis y biotopo. Y van a estar en constante interacción. Y esto le da la ecología, por eso que hablábamos del nivel ecológico. ¿Ok? Perdón, chicos. Una interrupciones por acá. Pero seguimos. Entonces, esa es la interacción. O sea, la parte de biotopo, evidentemente, pues, es el medio, el entorno, porque nosotros nos relacionamos con el agua, el aire que respiramos, con otras especies, ¿correcto? Entonces, esa es convivencia, o sea, esa relación permite el desarrollo, ¿ya? De poder vivir, de poder interactuar dentro de un mismo ambiente, dentro de un mismo espacio. Por eso que eso ya lo vamos a ver en un tema que se llama ecología, se comparten funciones, aparte que cada uno tiene una función dependiente que es el nicho ecológico, compartimos el mismo hábitat, ¿no? ¿Correcto? Bien, la biosfera sería el conjunto de ecosistemas del planeta Tierra y está conformado a su vez por lo que las llamadas esferas. Si yo le digo las esferas, no son las esferas del dragón, ¿ya? No, no es las esferas del dragón, por favor, más seriedad, ¿ya? Y yo le digo biosfera, yo le digo la esfera de la vida. Y tiene tres esferas, la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Hidrosfera porque habla del agua. Litosfera, suelo, tierra. Atmósfera, aire. Entonces son las esferas de la vida, todos en conjunto, ¿ok? Ya está. Finalmente, ya que en alguna oportunidad hablamos de los híbridos, ya en un capítulo anterior habíamos hablado de los híbridos. Entonces, los híbridos son animales o vegetales procedentes del cruce de los organismos de razas, especies, subespecies distintas y le van a encontrar una utilidad, ¿ok? Por ejemplo, acá está el balfín. Sí, en un capítulo ya habíamos hablado sobre esto. La gente, para que no se queden pues en el aire, qué cosa, cómo, ¿no? Hay más especies, pero principalmente está el balfín, que es el delfín nariz de botella hembra, y falsa orca macho. La mula, que es la yegua, y el burro, que es el asno. El tigardo, que es el tigre macho y una leoparda eh, hembra. Y la cama es el camello y la llama hembra, ¿ya?
Entonces, en resumen, el nivel ecológico, partimos por el individuo, recuerda, acá tenemos otro ejemplo, el hombre, un eucalipto, etcétera, ¿no? Pero esta se formó de parte, ¿no?, de la población, ¿ok? Entonces la población, puede ser la población de las focas de la isla Ballesta, por ejemplo, ¿no? Porque ahora ha cambiado bastante eso. Nivel comunidad, la comunidad biótica de la isla Ballesta, porque hay focas, gaviotas, lobo de mar, etcétera. Cada uno forma una población, pero en su conjunto es una comunidad y van a interactuar con parte del medio biótico, que es la parte inanimada, como el ecosistema de la isla Ballesta, que es la interacción, ¿ok?, de una comunidad biótica con el ambiente inanimado, ya lo que te explicaba hace rato. Y este es finalmente lo que te decía, la esfera de la vida. No te olvides, hay que cuidarlo. Claro, los seres humanos, y queda como una reflexión, pero qué tanto es que el hombre se ha esforzado de manera, no sé cómo llamarlo, y eso ha determinado, pues, mucha tecnología, armas biológicas, etcétera, 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 y mire a qué punto llegamos. ¿Se dan cuenta? ¿A qué punto llegamos? Bueno, algo que se me acordó un poco para endulzarte el tema, el chocolate. Ya un poco para, ¿no?, sea, que pues, de toda la coyuntura que existe a nivel mundial, etcétera, por ejemplo, el derrame de petróleo, que inclusive acá en nuestro país ha ocurrido. Entonces, es la toma de conciencia de, ¿correcto? El hombre es el más evolucionado, es la especie más evolucionada, pero ¿cómo nos destruimos entre nosotros? Entonces queda como reflexión, ¿no? Entonces, ya eso le vamos a dar el análisis en otro tema, en otro capítulo. Entonces, hay que entender nuestro entorno y las problemáticas que se pueden suscitar. Y un poco para endulzarnos un poco el tema, el chocolate. El chocolate, además de un exquisito sabor, posee múltiples nutrientes. Claro, ya que nos aportan muchos beneficios. Y tiene un alto contenido ¿en qué? En hierro, ya que hablamos hace rato del hierro, al igual que las conocidas lentejas, por ejemplo. Claro, la mamá nos tenía hinchado el tema, ¿no? Lunes de lenteja. Pero tú dile, mamá, jueves, hoy día es jueves, jueves de pavita, así dile, jueves de pavita. Así que hoy día a comer pavita. ¿Ya? Los domingos son de ceviche. Los sábados combinado. Bueno, además tienen calcio y es bueno para los huesos, magnesio, fósforo, y es rico en antioxidantes que disminuyen el envejecimiento prematuro. Ahora, ¿qué van a ir? Corriendo a comer chocolate para no envejecer. Pero bueno, ese es un poco el tema, un poco para endulzarnos la vida. Bien, antes de terminar entonces, en resumen, entonces generalmente vemos esto, ¿no? Población, conjunto de seres de la misma especie, se van a relacionar con la comunidad, ¿ya? Y esto va a ser la unión de la biocenosis y el biotopo, ¿ya? Y forman un ecótono. Esto lo vamos a hacer en ecología, por ejemplo, que es la intersección de los dos ecosistemas, porque puede haber diferentes ecosistemas, ¿ah? Y la biosfera, que es justamente lo que hemos visto, ¿no? Claro, acá internamente estamos hablando del ecosistema, pero puede haber interacción o intersección entre estos dos ecosistemas de repente, ¿ok? Ya está. Entonces, ya para cerrar, como siempre en cada capítulo, el glosario. Ya habíamos hablado ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, porque es la molécula que almacena caracteres hereditarios. El ARN, que es el ácido ribonucleico, que es la biomolécula importante para la síntesis de proteínas. También hablamos de antioxidantes, que son sustancias que retardan el envejecimiento. Antioxidantes, ¿ya? Antioxidantes, que son las que, de alguna manera, sustancias que retardan el envejecimiento. Bacterias, que son organismos unicelulares que presentan célula procariótica, ¿ya? Acá está para que lo veas. Biomoléculas inorgánicas, que son aquellas moléculas que no poseen enlace carbono-carbono, y las orgánicas sí poseen, que es el enlace covalente, ¿no? El esqueleto, ¿ya? En caso del esqueleto externo, que cubre la superficie corporal de los insectos, crustáceos, etc. Nutrimentos, que es el producto químico procedente del exterior de la célula y que esta necesita para realizar sus funciones vitales. Membrana celular, estructura celular que permite la entrada y salida de sustancias hacia las células, y la pared celular, que es un tipo de envoltura celular cuya función es de protección. Entonces, ese es el glosario de ese capítulo. Sí, en cada capítulo vamos a ver un poco de eso para recordar, porque hay palabras claves importantísimos. ¿Ok? Listo, entonces eso sería todo para este capítulo. Nos vemos en un siguiente capítulo.